Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de un problema que me parece fascinante, y no solo a mí, sino a muchísimas personas más. Me refiero al problema o la cuestión de Dios y lo divino en el budismo. No son pocos los que sostienen que el budismo es un ejemplo cuasi paradójico de religión sin Dios, de religión explícitamente atea o de religión agnóstica. Sin embargo, este tipo de consideraciones crea muchas confusiones en mucha gente, porque ¿acaso los creyentes en el budismo no están rezando constantemente enfrente de las estatuas de Buda? Y no solamente los creyentes de a pie, sino los propios sacerdotes, las monjas budistas, no están haciendo rituales, rezando, cerrando los ojos, haciendo ofrendas a las estatuas de Buda. ¿Qué quiere decir que el budismo es una religión sin Dios o sin lo divino o una religión agnóstica? ¿No es eso una especie de oxímoron? Pues acerca de estas cuestiones es de lo que va a tratar este vídeo. El problema de Dios y de lo divino es uno de los problemas más importantes de la historia de la humanidad. Preexiste al origen de las ciencias y de la filosofía, y después de la aparición de las ciencias y de la filosofía, el problema no solamente no desaparece, sino que se hace más denso y más complejo hasta llegar a la actualidad. Así que no es de sorprender que este tema suscite todo tipo de confusiones, dudas, preguntas y demás. ¿Por qué se dice que el budismo es una religión sin Dios? A menudo se dice, bueno, es porque en el canon Pali, si ustedes se acuerdan, esto lo hemos analizado en otros vídeos, es el corpus de doctrinas budistas más antiguo. Empieza a cristalizarse muy probablemente en el siglo IV a.C. de una forma oral y más tarde se cristaliza en una serie de textos que van a ser el núcleo del budismo Theravada o el primer gran budismo. Poco más tarde va a empezar a escindirse el budismo Mahayana, que va a introducir algunos textos nuevos y hay ciertas partes del canon Pali que no van a aceptar. Hablo de esto porque el budismo Mahayana es la forma de budismo que más va a influenciar a Japón. En todo caso, los que argumentan que el budismo es una religión sin Dios, agnóstica o atea, suelen circunscribirse al canon Pali. ¿Por qué? Porque en el canon Pali hay varios discursos o diálogos de Buda donde Buda parece tener una posición agnóstica, en el sentido de parece que rehúye de contestar explícitamente si existe un Dios supremo o no. Evidentemente, aquí estos textos no tienen en mente la concepción abrahámica de Dios, sino la concepción que aparece en ciertos lugares de la India ligada a los brahmanes, los Vedas, tradiciones muy complejas que aquí no podemos evidentemente analizar por cuestiones de tiempo, que tienen una gran pluralidad de fuentes que van mutando, pero que en varias de ellas aparece o va apareciendo paulatinamente la figura de una entidad suprema, absoluta, que generaría todo. Pues, como digo, los autores que piensan, o los pensadores, o la gente normal, que sostienen que el budismo es una religión agnóstica, suelen apelar a los textos del canon Pali, donde Buda nunca dice explícitamente
si existe un Dios creador o no, y lo que dice es que lo realmente importante es alcanzar la iluminación o el despertar aquí y ahora, entender el principio de impermanencia, de dependencia o de originación codependiente, es decir, que todas las cosas fluyen, que son efímeras, que no hay sustancias, que codependen las unas de las otras, que esta malla de procesos se mueve bajo un principio causal muy fuerte, muy ligado a nuestras acciones, a nuestras emociones, que por las dinámicas mentales tendemos a la insatisfacción, a las formas peores de insatisfacción como es el sufrimiento. Es decir, lo importante sería ver este tipo de doctrinas ontológicas, la impermanencia, la codependencia, antropológicas, la inexistencia de un yo como principios sustancial, morales, éticas, sociales, la liberación de ese sufrimiento o de esa insatisfacción estructural a través de la doctrina de las cuatro nobles verdades y fundamentalmente del llamado octuple noble camino. Hemos dedicado varios vídeos a estos temas, por tanto me remito a ellos, ¿no? La cuestión es, hay gente que suele presentar una metáfora muy antigua de una flecha, es decir, alguien que se le clava, le disparan una flecha y en vez de bueno, en vez de a quitarse la flecha, ¿no?, y tratar de parar la hemorragia o de coser la herida o lo que sea, tratara de preguntar quién ha hecho la flecha, de dónde viene, cuáles son los materiales, cuál es el propósito final de la flecha, es decir, alguien que tratara de, en vez de atender a la herida, hacerse este tipo de preguntas sin fin, pues moriría. Por tanto, lo importante sería atender a que una persona tiene una flecha clavada y cómo poder sanar, es decir, cómo poder quitarse esa flecha sin morir de la hemorragia y demás, y luego ya habrá tiempo de preguntarse las cuestiones, ¿no?, sobre el origen, ¿no?, la estructura última de la flecha. Esta metáfora lo que quiere decir es que lo importante es entender las doctrinas ontológicas y antropológicas fundamentales que arrojan luz sobre la realidad que nos rodea y sobre cómo es la naturaleza humana y por qué se produce la insatisfacción, por qué sufrimos y hacemos sufrir a los demás. ¿Y qué pasa con las grandes cuestiones metafísicas acerca de el origen del universo y demás? Estos textos son ambiguos. Es decir, hay gente que interpreta que el Buda histórico pensaría que son cuestiones que no podemos responder porque están más allá de nuestra capacidad cognitiva, de nuestros conocimientos, o bien piensa que, aunque las podamos responder, no son las cuestiones centrales porque lo verdaderamente central es entender, como digo, la naturaleza humana, la realidad que nos rodea y tratar de parar la rueda de la insatisfacción. Pero, sin embargo, hay otras personas que van más allá y dicen, no, los textos del canon Pali no solamente van más allá del agnosticismo y son explícitamente ateos. ¿Por qué? Porque se defiende una cosmología donde los ciclos cósmicos son eternos. Esto es complejísimo en el sentido de que la cosmología budista de los ciclos cósmicos existe o empieza a desarrollarse con toda probabilidad después de la muerte del Buda histórico. Y además muchas de estas doctrinas van más allá de lo que está en el propio canon Pali. Pero en todo caso, si se interpretara ciertas partes o ciertos textos muy antiguos budistas en el sentido de que el universo es eterno, de que los ciclos son eternos, de que no hay una suerte de Dios providente y omnisciente que estaría detrás de un sistema de premios y castigo, sino que las cosas van apareciendo por el principio
de originación codependiente, que esto es, digamos, no tiene ni principio ni fin, sino que la realidad es una especie de flujo eterno de procesos que se van codeterminando de modo dinámico, y que la propia ley del karma es una ley ciega o impersonal que afectaría a todos los seres vivientes o seres sintientes. Esta interpretación daría lugar a que el budismo es ateo, en el sentido de que defendería una cosmología sin un Dios creador, sin un Dios supremo creador. Frente a esto, para complejizar más la situación, contraatacan otros estudiosos diciendo, bueno, ¿qué pasa con los devas? Los devas son divinidades menores, es decir, no son Brahman, no son el Dios supremo, pero son dioses, y en el canon Pali aparecen con cierta asiduidad o se les nombra. Es decir, en el canon Pali los devas aparecen como entidades reales. Otra cosa es si se los interpretan posteriormente como metáforas, como alegorías, pero aparecen los devas, que preexisten a las tradiciones budistas y están en varias tradiciones hinduistas. Los devas son dioses. Y entonces dirían, bueno, sí, el budismo acepta dioses menores, pero esos dioses son entidades sometidas a la ley del karma, a los ciclos del samsara, es decir, se reencarnan, renacen, o como lo queramos decir, pero no son entidades omnipotentes, omniscientes, no hay ninguna entidad suprema que ha creado el universo. Entonces, como ven ustedes, digamos, estoy empezando a poner sobre la mesa, digamos, las principales cartas sobre el asunto. Resumiendo muy rápidamente, los que sostienen que el budismo es una religión agnóstica se sustentan fundamentalmente en ciertos diálogos de Buda, donde Buda rehúsa contestar acerca de la cuestión de si existe un Dios creador o no. Los que piensan que el budismo es una religión atea se circunscriben a la cosmología budista, donde se dice que la realidad es eterna y que hay infinitos ciclos cósmicos, que nadie ha diseñado eso, que no hay un propósito agencial detrás, y que la ley del karma es una ley que afecta a todos los seres sintientes. Por último, hay gente que dice, bueno, sí, pero no puede ser ateo porque hay dioses menores. ¿Qué ocurre aquí? Que si, digamos, desplazamos esta cuestión un momento y vamos a doctrinas budistas posteriores, como las doctrinas del budismo Mahayana, vemos aquí que se habla de un Buda cósmico. Vemos aquí que se dice que el propio Buda histórico y en el fondo todo lo que existe o pueda existir son manifestaciones o emanaciones de ese Buda cósmico. También vemos que hay ramas del budismo muy importantes, como el budismo de la tierra pura o de la verdadera tierra pura, que hablan de una entidad llamada Amida Buda, que no es el Buda histórico y que es una suerte de entidad celestial con la capacidad de salvarnos, de iluminarnos, de escuchar nuestras plegarias, de percibir los ritos que hacemos. Es decir, es una entidad que puede muy bien identificarse con una suerte o una especie de teísmo. También tenemos a los llamados bodhisattvas o santos o santas del budismo, que en ocasiones se dice que fueron antiguos humanos que rehusaron entrar en el nirvana final para llevar la iluminación o salvar, vamos a decirlo así en terminología más cristiana u occidental, a todos los seres sintientes. Pero también se habla de algunos bodhisattvas que ni siquiera tuvieron un origen humano, sino que parece que han emanado directamente, ¿no?, del Buda cósmico. Entonces, podríamos decir, bueno, vamos a tratar de entender esto. Quizá el budismo Theravada es un budismo agnóstico o ateo,
y el budismo mahayana es un budismo que tiende más al teísmo. Esto es sostenido por muchas personas. Sin embargo, cuando mucha gente va a templos budistas Theravada, en países distintos de Japón, se encuentra con que no solamente los fieles, sino los propios sacerdotes parece que están rezando a Buda, hacen ofrendas a Buda, rituales a las estatuas de Buda. Sin embargo, con esto se suele contraatacar. Ya sé que esto de ataque contra ataque no son metáforas pugilísticas, ¿no? Platónicas o socráticas o de los sofistas griegos, pero para que ustedes me entiendan, ¿no? Porque aquí hay un debate abierto. Evidentemente hay estudiosos del budismo que no les interesa este debate, o hay practicantes del budismo que no les interesa entrar en círculos dialécticos, pero hay otro porcentaje de gente que lo ve como una suerte, pues eso, ¿no? de debate o contraposición de interpretaciones y de ideas. Como digo, hay muchos cercanos o estudiosos del budismo Theravada que lo que dicen es: el budismo Theravada dice que el Buda histórico, Siddhartha Gautama, cuando alcanza el nirvana final, ya no existe. Por tanto, no puede estar escuchando nuestros rezos, ni va a violar las leyes de la física, la química o la biología para satisfacer nuestros deseos. Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo el creyente o el sacerdote o la monja budista? Pues estaría expresando su gratitud, estaría buscando una clarificación, una claridad mental, es decir, algunos de los principios del óptuple noble camino. Cuando está rezando, no pensaría que el Siddhartha Gautama está escuchando o escaneando su cerebro, sino que de algún modo ese rezo puede despertar la iluminación, la compasión, la claridad mental, bajar emociones negativas, sin necesidad de postular que hay un agente, ¿no? Sobrenatural detrás de todo esto. Y esto es una justificación que a veces pues, es común en los templos de Confucio, en China y en otros países de Asia, donde los practicantes o los propios digamos, regentes del templo dicen: no, Confucio no te está escuchando, pero digamos, poner el incienso, poner estas ofrendas o cerrar los ojos y mostrar tu respeto, ¿no? a la estatua de Confucio, o incluso rezar, entre comillas, es decir, que una voz en off mental, ¿no? Esté diciendo cosas, ¿no? mientras se tiene los ojos cerrados. Eso no se hace con objeto de despertar o de llamar a una entidad sobrenatural que estaría en un plano celestial, sino de aclarar tus pensamientos, de mostrar tu respeto y demás. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sería cierto esto? Es obvio que esta interpretación es muy común y que en el budismo Theravada, como digo, se afirma explícitamente en la mayor parte de escuelas que el Buda histórico es un ser que tuvo un principio, que tuvo un final, sujeto a la impermanencia, como aparece, ¿no? en el discurso, ¿no? en las últimas palabras del Buda en su muerte. Y que ya no te está escuchando. Entonces el budismo Theravada a lo sumo asumiría la existencia de devas o de otras entidades celestiales divinas, pero que no son el Dios supremo, están sujetos al samsara, al karma y demás. Por otra parte, el budismo mahayana, que tiene varias ramas, pero vamos a centrarnos en las más importantes dentro de Japón, como son el llamado budismo esotérico, Shingon o Tendai, que se hace muy popular en la corte Heian, el budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura,
que se hacen enormemente populares a partir del periodo Kamakura, el budismo Nichiren y el budismo Zen o Zen, que también se hacen muy populares desde el periodo Kamakura. Estas formas de budismo, excepto el budismo Nichiren, es decir, el budismo Sendai, Sendai, Tendai, se me ha ido con la ciudad esta japonesa, Tendai, Shingon, tierra pura, verdadera tierra pura, Zen, provienen de China, es decir, el budismo Chan, ¿no?, de la dinastía Tang, que se transforma en el budismo Zen en el periodo Kamakura y demás. Lo que pasa es que dentro de Japón, pues esas formas de budismo adquieren una peculiaridad cultural propia, con desarrollos que a menudo no se encuentran en China. Nichiren es un monje budista del siglo XIII que es coetáneo durante un tiempo con Dogen, que es uno de los maestros fundamentales del budismo Zen, y la doctrina Nichiren sobre el carácter soteriológico y exclusivo del Sutra del Loto, pues es bastante original dentro del budismo japonés, aunque tenga evidentemente una influencia anterior. No quiero, digamos, dar una lluvia de datos sobre estas cosas, ya dedicaremos vídeos más en particular, es decir, el budismo Tendai, Shingon, que significa el budismo esotérico, el budismo de la tierra pura. En otros vídeos ya he hablado un poquito de esto, pero básicamente, por poner un poquito de orden en el caos, el budismo llamado esotérico se llama así porque lo que predica fundamentalmente es que la iluminación está o las etapas más altas, ¿no?, de la iluminación y de la comprensión, ¿no?, de la naturaleza, de la realidad, están circunscritas a unos sacerdotes muy concretos que están en unos templos muy concretos, en unas montañas muy concretas, y que hacen una suerte de prácticas rituales que son esotéricos, es decir, esotérico se contrapone a exotérico. Esotérico es un conocimiento de unos pocos y exotérico un conocimiento que es más popular. Pues bien, dentro de este budismo esotérico, Tendai y Shingon, que como digo vienen de China pero se popularizan mucho durante el periodo Heian, en Japón aparece una doctrina que ya viene de China, que en el fondo estaba también en ciertas partes de la India, pero que en Japón va a tener una densidad cultural propia y a la cual ya le hemos dedicado un vídeo, la doctrina del Buda cósmico, Dainichi Nyorai, que es el Buda cósmico. El Buda cósmico es uno de los conceptos más complejos del budismo esotérico. Básicamente podríamos decir que es un término polisémico, metafísico muy profundo y que se refiere por una parte a la totalidad de lo existente, de tal modo que todo lo que aparece surgiría dentro del ámbito del Buda cósmico, es decir, aparecerían como en la palma, ¿no?, del Buda cósmico, y por otra parte el Buda cósmico también se refiere a la estructura última o fundamental de la realidad, que en el budismo mahayana, por influencia de la Vía Media en la India, es la doctrina del vacío. La doctrina del vacío, a la cual ya le hemos dedicado otro vídeo, que significa que todo está vacío, pero en dos palabras, la doctrina del vacío lo que dice es que las cosas están vacías de sustancia, las cosas están vacías de permanencia y de independencia, porque todo es impermanente y todo es codependiente. Entonces, ese vacío sería un modo negativo de entender la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad no es sustancial, no es permanente, no es independiente. El Buda cósmico sería un modo positivo de entender la estructura última de la realidad. Es decir, el Buda cósmico se asemeja a ciertos usos del término ser en la metafísica occidental, porque a veces por la idea de ser
se entiende la totalidad de todo lo que ha existido, existe o puede existir o existirá, es decir, un concepto omniabarcante que incluye el pasado, el presente, el futuro, la colección de todo lo real y de lo posible. Y por otra parte, el ser también se refiere a lo que hace que las cosas se den, que las cosas aparezcan, que las cosas surjan, que tengan influencia, que las cosas son, que tienen ser. Pues de algún modo se podría dar esta analogía del Buda cósmico como la totalidad de lo existente y el Buda cósmico como la esencia última de la realidad. La cuestión es que el budismo esotérico Tendai Shingon recalcan en varios textos que el Buda cósmico es un principio impersonal, es decir, no es una entidad antropomórfica o personiforme. Sin embargo, hay desarrollos del budismo esotérico, Tendai Shingon, que dicen que ese principio impersonal se manifiesta de un modo personal para llevar la compasión, para llevar la iluminación, es decir, se manifiesta como una mente. Es decir, esta dimensión mental sería derivada respecto del Buda cósmico, entendido como algo impersonal. Sé que esto es tremendamente abstracto, ¿no? Pero de esto trata este vídeo, es decir, de la complejidad del problema de Dios y de lo divino en general y en el budismo en particular, porque la idea de Dios y de lo divino son ideas tremendamente polisémicas, análogas, no son unívocas en multitud de concepciones y conviene, aunque a muchos de ustedes, sobre todo los que no han estudiado filosofía o teología, les resulte esto muy abstracto, créanme que estoy haciendo un esfuerzo por tratar, digamos, de clarificar o de arrojar algo de luz sobre esta enorme complejidad. El Buda cósmico no es Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es una manifestación del Buda cósmico. Pero tenemos otra vuelta de tuerca, que es con el budismo de la tierra pura o de la verdadera tierra pura, que aparecen fundamentalmente a partir del periodo Kamakura, también con procedencia en China. Son budismos exotéricos porque piensan que la iluminación está al alcance de cualquiera, no hacen falta rituales, ceremonias o doctrinas tremendamente complejas reservadas para unos solos, sino que vivimos, según el budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura, en la época de la decadencia final del Dharma. He dedicado otro vídeo que se llama Distopía y Apocalipsis en el budismo, donde me refiero a esta doctrina que es la doctrina del Mappo, la doctrina de que después de la muerte de Buda hay unos años, 500 años, donde el Dharma, las enseñanzas budistas sobre la compasión, el octuple noble camino, la claridad mental, el origen, ¿no?, de la insatisfacción, se comprenden muy bien, se transmiten muy bien, pero después de eso hay otra etapa de decadencia donde se copia el Dharma, es decir, ya es un Dharma copiado, ya no es el original, una versión degradada, vamos a decirlo así, ¿no?, como una especie de fotocopia, y ahora estaríamos en la época del Mappo o decadencia final del Dharma. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es una época donde vamos de mal en peor, algo que resonó en el periodo Kamakura, después de las guerras Genpei entre el clan Minamoto y el clan Taira. Aparece una época en Japón con la ascensión del shogun o jefe militar, de los daimyo o los señores feudales, de los samuráis, que son los antiguos bushi del periodo Nara y el periodo Heian, ahora transformados en una nueva clase social con tierras y más privilegios. Pues es una época también de inestabilidades políticas, de algunos desastres naturales que van a marcar la conciencia colectiva japonesa, sobre todo en Kamakura, de intentos de invasión por parte de Kublai Khan, los mongoles, en fin, una época de inestabilidades que la doctrina de la decadencia final del Dharma va a canalizar muy bien. Esta doctrina lo que dice es que esta decadencia distópica va a durar 10.000 años, que los últimos años van a ser terribles,
donde guerras, ignorancia, torturas, asesinatos, violaciones, es decir, lo peor del ser humano va a ir aumentando y aumentando, aumentando hasta que venga el Buda del futuro, el Buda Maitreya o el Buda Miroku, al cual dedicaremos otro vídeo que instaurará otro ciclo. La cuestión es que en el budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura se piensa que el ser humano está tan corrupto, está tan cegado por la ignorancia, por el sonambulismo, que por sus propias fuerzas ya no puede alcanzar la iluminación o el despertar, y por tanto solamente podemos salvarnos o iluminarnos, escapar de esta pesadilla distópica que es el Mappo, la decadencia final del Dharma, a través de la compasión universal de una entidad llamada el Buda Amida. El Buda Amida es una entidad celestial que está en un plano existencial distinto, y que escucha, es capaz de, digamos, de escuchar todos los rezos, de ver todas nuestras prácticas y de llevar su compasión a todo el mundo, independientemente de que se sepa leer, escribir, entender las doctrinas metafísicas, esotéricas. Por eso digo que el budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura son budismos más exotéricos. Y de hecho aprovecho para clarificar un malentendido. A menudo se suele identificar el budismo japonés en general con el budismo zen o el budismo zen. Esto es una mala interpretación que muy probablemente venga de que el budismo zen es el budismo que va a alcanzar más popularidad fuera de Japón, en Occidente, a través de la obra de Suzuki, que es un sacerdote budista en el siglo XX que escribe varios ensayos muy interesantes directamente en inglés presentando el budismo zen o zen al mundo occidental. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en Japón, incluso a día de hoy, la mayor parte de templos budistas están en manos del budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura. Es decir, el budismo zen no es la mayor parte del budismo. Entonces, esta entidad llamada Amida Buda no es Siddhartha Gautama y tampoco es el Buda Miroku o el Buda Maitreya. Es una entidad con características claramente teístas que nos va a salvar de la pesadilla del Mappo o la distopía, ¿no? de la decadencia del Dharma, que nos va a llevar a la tierra pura, que es un plano celestial real, que no, es decir, que no va a ser interpretado de modo metafórico o alegórico por la gigantesca mayor parte de la gente en la época medieval e incluso a día de hoy. Hay muchas interpretaciones mitológicas o mitopoéticas de la tierra pura, y en la tierra pura vamos a ver a nuestros seres queridos, y según algunas ramas del budismo de la tierra pura y de la verdadera tierra pura, estaremos allí eternamente iluminados, gozando de las bendiciones del Buda Amida y demás. Evidentemente, esta es una forma de budismo que se acerca mucho al teísmo. Pero lo que dirían en el budismo de la tierra pura o de la verdadera tierra pura, algunos especialistas, incluidos sacerdotes, es que el propio Buda Amida es una manifestación del Buda cósmico, es decir, que por encima del Buda Amida, no me gusta hablar de entidad, porque el budismo no le gusta hablar del término sustancia o entidad, ¿no? Pero entidad en el sentido más general, es decir, por encima del Buda Amida, de este ser celestial, que no es Siddhartha Gautama, que está representado, ¿no? en el Daibutsu. Dai es grande, Daibutsu es las grandes estatuas de Buda, el Kamakura Daibutsu, ¿no? Que es uno de los budas más famosos de Japón, ¿no? Junto con el de Nara y demás. Este Buda que tiene funciones teístas, es decir, de una entidad que te escucha, de una entidad que es capaz de intervenir y de cambiar el mundo, que nos promete la tierra pura, que lleva la compasión universal, esta entidad no sería la entidad o el principio último de la realidad, sino que sería el propio Buda, Buda cósmico. Según algunas doctrinas mahayanas del budismo japonés, aunque ya digo que esto también está en el budismo chino y en otros budismos, pero aquí vamos a centrarnos en el budismo japonés, el propio Siddhartha Gautama, es decir, a través de la doctrina del medio hábil, parecería
que Siddhartha Gautama tuvo una época de ignorancia o de ceguera, donde alcanzó la iluminación, pero según algunas interpretaciones, en el fondo, Siddhartha Gautama sería una manifestación hábil del Buda cósmico, del Buda primordial en otras ocasiones, a través de la cual parece que se fingiría que se ha estado en un estado de ignorancia previa para alcanzar la iluminación de modo pedagógico, para enseñar a la gente, pero en el fondo Buda está ya iluminado, todo es Buda, básicamente. Entonces, es decir, el Buda cósmico tiene una serie de medios hábiles para llevar la compasión. Evidentemente aquí la cuestión, el problema metafísico es cómo pasamos del Buda cósmico como algo impersonal, o el Buda primordial como algo impersonal, al Buda Amida o a los infinitos Budas que se darían en infinitos mundos a la vez. Generalmente ya digo que estos Budas, digamos, personales o teístas se los suelen ver como manifestaciones o emanaciones. Pero aquí está, digamos, hay un problema ontológico de pasar de lo impersonal a lo personal. En todo caso, ¿qué es lo que quiero decir con estas cosas? Que como ven hay una gran casuística, una gran variedad, ¿no?, dentro del abanico general del budismo, desde las formas más sobrias del budismo Theravada, que recalcan que Siddhartha Gautama fue un ser humano, como otros seres humanos, que simplemente alcanzó, no por una revelación sobrenatural, ¿no?, como Numa Pompilio, como Mahoma o como Hammurabi o como Moisés, sino a través de un ejercicio espiritual, ¿no?, de iluminación, llegó a una serie de verdades sobre la naturaleza humana y sobre la realidad que nos rodea, que son tremendamente útiles para entender cómo funcionamos, la naturaleza ilusoria del yo, cómo escapar de la insatisfacción o domesticar la insatisfacción, y donde lo divino se vería, digamos, fundamentalmente circunscrito a la creencia en unas entidades que serían divinas, los devas y otras entidades, pero que están sometidas a la ley causal. De esas formas más sobrias vamos a formas de budismo mahayana que son muy influyentes en Japón, donde se dice que todo es una manifestación del Buda cósmico, o el budismo Zen o Zen, por ejemplo, la obra de Dogen y de otros, que se va a decir que todo tiene naturaleza búdica, las rocas, las piedras, los ríos, las estrellas, y por tanto que la realidad en el fondo no es mala, es decir, que la realidad es buena y que no hay un dualismo, una dualidad entre lo sagrado y lo profano, lo natural, lo sobrenatural, lo espiritual, lo material, sino que lo que tenemos que hacer es, digamos, deconstruir, por decirlo en terminología, ¿no?, postmoderna contemporánea, ese tipo de dualismos, ¿no? Es decir, todo tiene naturaleza Buda, todo es una manifestación del Buda cósmico, el Buda Amida va a llevarnos a la tierra pura. En todo caso, incluso en las formas más sobrias del budismo Theravada hay prácticas que son religiosas, donde hay figuras que son sagradas, donde hay creencias en animistas o creencias espiritualistas, creencias en rituales que podrían cambiar el curso de enfermedades, de plagas, de sequías, creencias en demonios, creencias en planos distintos, que a veces pues, han recibido una interpretación alegórica o metafórica, poética, por parte de ciertos filósofos budistas. A esto he dedicado el vídeo, ¿no?, de budismo, mitología o filosofía. Esto no significa que el budismo mahayana y el budismo mahayana japonés sea más mitológico. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, la concepción del Buda cósmico es muy metafísica, es decir, no es una concepción mitológica. Y aquí ustedes se estarán preguntando, ¿vale? ¿Pero qué quiero decir? ¿Cuál es la diferencia entre la concepción mitológica o mitopoética de la divinidad y la concepción metafísica u ontológica? ¿Es una separación arbitraria? ¿Es una separación borrosa? ¿Por qué una separación binaria? ¿Podemos introducir más niveles de complejidad?
De nuevo voy a tratar de sintetizar. La cuestión aquí fundamental es las concepciones mitológicas o mitopoéticas de lo divino suelen pensar lo divino en función de metáforas antropomórficas o zoomórficas interpretadas de un modo literal. Cuando no se interpretan de un modo literal, entonces estaremos ante concepciones poéticas, es decir, concepciones que usando el mito lo usarían de un modo deliberado, es decir, serían conscientes que están usando alegorías, que están usando símbolos y metáforas, pero que esos símbolos, metáforas, alegorías no han de interpretarse de modo literal. Generalmente las concepciones acerca de los dioses en todas las tradiciones conocidas, hasta la aparición de la filosofía en la India, en China, en Nepal, en Asia Menor, en otras partes, en fin, distintos lugares del mundo, hasta la aparición de la filosofía, que no es un proceso abrupto, sino que es una cuestión gradual, como siempre. Las concepciones acerca de los dioses serían bastante literalistas. Los dioses son entidades, agentes antropomórficos o zoomórficos que estarían detrás del telón, detrás de los fenómenos naturales, detrás de gran parte de los fenómenos sociales. He dedicado un vídeo a la cuestión de por qué creemos en fantasmas, demonios, espíritus protectores, y en ese vídeo hablaba de la hipótesis de la hiperdetección de agencia, es decir, a día de hoy el consenso, vamos a decirlo así, no sé si se puede hablar en esos términos, entre muchos científicos, es que tenemos una tendencia a proyectar agencia donde no la hay, es decir, a detectar agentes donde no los hay, y que esa tendencia tiene un origen evolutivo que luego la cultura y la sociedad pueden inhibir o explotar, fomentar, ¿no? Con esteroides socioculturales, dependiendo del contexto. La hipótesis es que si vemos agentes donde no los hay, estaremos más preparados ante peligros que si no vemos agentes. Es decir, que si proyectamos agentes donde no los hay, si hay un ruido y pensamos que puede ser una serpiente o puede ser un depredador o otro ser humano, se activan una serie de subsistemas cerebrales que nos facilitan la supervivencia y por tanto el éxito reproductivo, ¿no? en términos evolutivos. La cuestión es que las creencias animistas, el espiritualismo en sus formas más básicas, es algo que existe en todas las sociedades conocidas. Esa tendencia, ¿no?, a poblar el mundo de agentes invisibles, de clasificarlos, a veces, digamos, de ir compilándolos, es decir, de ir atribuyendo a un superagente las propiedades que otros agentes tenían. Entonces, aquí la cuestión es, las concepciones mitológicas de lo divino serían, como digo, concepciones literalistas en pensar que esos agentes que serían superiores a nosotros, a los cuales nos religaríamos, porque dependiendo de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, rituales y demás, esos agentes tendrían la capacidad bien de premiarnos, de castigarnos, nos ponen a prueba y este tipo de cosas. Estos agentes pueden ser los dioses egipcios, pueden ser los dioses griegos, o pueden ser también concepciones que podemos entender dentro de la tradición abrahámica. Por ejemplo, las hipótesis, digamos, más fundamentadas acerca del origen del Dios del Antiguo Testamento es que Yahvé es una divinidad madianita, de Madián, que está en fin, en una parte de Egipto, y donde se dice que Moisés estuvo 40 años, ¿no? Allí conoció a Jetro, se casa con Séfora y demás. Luego manda la masacre de los madianitas en Éxodo, pero aquí no vamos a entrar en eso. La cuestión es que Yahvé sería una divinidad o bien de Madián, como aparece en la Biblia, y no solamente en Éxodo, sino en otros libros, o del reino de Edom.
sería una divinidad guerrera del desierto, en todo caso una divinidad menor que en algún momento se identifica o se fusiona con el dios supremo semítico cananeo, el dios El, Elión, El Shaddai. El dios El es lo que está detrás, ¿no?, de Daniel, Ezequiel y toda la cantidad, ¿no?, de nombres hebreos que tienen El. Es el propio Dios que Abraham identifica con el Dios verdadero que le ha hablado, porque cuando va a la ciudad de Salem, la actual Jerusalén, ante Melquisedec, que es el sumo sacerdote rey de la ciudad de Salem, Abraham instituye el diezmo en un templo del dios El. Y digo esto porque mucha gente dice, los cananeos, ¿no?, los malvados enemigos de los judíos, eran idólatras, ¿no?, tenían dioses falsos. Pues Abraham reconoce que el Dios que le ha hablado es el Dios supremo semítico cananeo al cual se le ha consagrado un templo en la ciudad de Salem. ¿Qué ocurre? Hay partes de la Biblia donde se dice que el dios El tiene varios hijos, cada hijo, digamos, gobierna una nación y que uno de sus hijos es Yahvé. Esto es, digamos, algo que probablemente la Biblia ha sido editada y reeditada, sobre todo después del llamado cautiverio de Babilonia. Esto es algo que probablemente se les olvidó editar o reeditar a los escritores, ¿no?, después del cautiverio. Se preguntarán ustedes, ¿pero por qué me estás hablando del Dios bíblico? Porque estoy haciendo un repaso del problema de qué entendemos por Dios o por lo divino, porque no es fácil. Y estoy por eso poniendo este ejemplo. Es decir, Yahvé aparece como una divinidad. El Dios El es la divinidad suprema. El Dios Yahvé aparece como un hijo del Dios El. Hay un momento donde Yahvé se identifica con el Dios El y empieza a asumir varias de sus propiedades. Esto John Day, de la Universidad de Oxford, analizando la literatura ugarítica y muchos otros filólogos bíblicos y de la antigüedad, del levante mediterráneo, han visto pues la cantidad de temas mitopoéticos o directamente mitológicos que el pensamiento hebreo del Antiguo Testamento toma del mundo semítico cananeo que aparece en la literatura ugarítica. La cuestión es, vale, pero tanto Yahvé como el dios El son dioses que luego se fusionan. Sí, pero hay otro momento de la Biblia donde se dice que el dios El, ya identificado con Yahvé, rige ante un consejo de dioses, o los Elohim. Y luego ese consejo de dioses se va a transformar en ángeles. Y aquí está el quid de la cuestión. Es decir, si ustedes han llegado hasta esta parte del vídeo ya entenderán por qué he hecho esta especie, ¿no?, de circunloquio, ¿no?, hablando del Antiguo Testamento. No es que me vaya off topic, ¿no?, que me haya olvidado de que estamos hablando de Dios en el budismo, sino para que vean el problema de qué entendemos por Dios o por lo divino. Es decir, lo que era el consejo divino, más tarde se identifican con ángeles, y esos ángeles ya no se les identifica con dioses. Es decir, son entidades sobrenaturales que están por encima de los seres humanos, mediadores entre el Dios supremo y los seres humanos, pero que ya no son dioses. Entonces, claro, aquí está la cuestión, ¿qué es lo divino sobre los dioses? Es decir, es la pregunta a la que yo quería llegar, ¿no?, viendo pues eso, ¿no?, esta historia súper comprimida y súper rápida, ¿no?, de la evolución del pensamiento hebreo y de qué entiende por lo divino, es decir, partiendo de una concepción tremendamente socialista, ¿no?, socializando lo divino, y dice, no, aquí lo divino se circunscribe a el guión Yahvé. Y el resto de entidades no son divinas, es decir, el resto de entidades no son dioses. El resto de entidades, a lo sumo, son imagos Dei, están hechas a imagen de Dios, están planeadas por Dios, están bendecidas por Dios, expresan la gloria divina, pero no son dioses. Esto es algo que en el pensamiento hebreo va apareciendo no de la noche a la mañana, sino que transcurre muchísimo tiempo. Esto es un tema evidentemente recurrente dentro del catolicismo. Los protestantes, no solo ellos, también musulmanes, suelen decir es que los católicos son, no solamente los católicos, ¿no?, pero en fin, pues, los cristianos o muchos cristianos son idólatras porque tienen un panteón de dioses. Tienen a la Virgen María, que es una especie de diosa madre, como Juno, como Minerva, o Amaterasu, o Canon Sama, lo que sea. Tienen un panteón enorme de santos.
¿Qué ocurre? Que el catolicismo dice, no, pero es que es decir, las relaciones de los devotos con la Virgen María, con los santos, no son de latría, son de dulía o de hiperdulía. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, son de devoción, pero es decir, no son de adoración divina, solamente Dios es adorado, pero el resto de entidades que son claramente sobrenaturales, es decir, la Virgen María es asunta en cuerpo y alma, los santos no tendrían la capacidad de escuchar nuestros rezos, de cambiar el mundo, son entidades sobrenaturales pero que no son divinas, porque no habría un esto de latría. Sin embargo, el mundo musulmán o el mundo protestante, en general, pero en fin, muchas ramas protestantes dicen, bueno, pero estos son trucos retóricos, no distinguir entre la latría, la dulía, la hiperdulía, y aquí en el fondo lo que se está es reproduciendo un panteón de dioses, como en la antigüedad, con una diosa madre, con no sé qué, con no sé cuánto, y tal y cual, sin caer en que se podría decir que ellos también tienen un panteón de entidades sobrenaturales que son Satán y los demonios, ¿no? Con las jerarquías infernales y demás. Es decir, los evangélicos creen literalmente, por ejemplo, en la existencia de Satán, y se puede decir, bueno, que Satán es un dios menor, un dios del mal, como lo es Angra Mainyu o como lo es Mara en el budismo, como lo es una entidad, ¿no?, encargada del mal y demás. Y dirán, no, porque no es no sé qué divina. Entonces, claro, aquí la cuestión es, muchos tienen un gatillo fácil a la hora de hablar de dioses en otras religiones, es decir, alguien va, no sé, a la India, a Sri Lanka, a Nepal, a China, a Corea, va a un templo de una religión que desconoce, ve una estatua antropomórfica, ve personas que ofrecen incienso y dice, ya está, esto es un diosecillo de esta gente, pero luego decir, pero mis entidades sobrenaturales no son divinas, no son dioses, pero esta gente sí. ¿Qué es lo que quiero decir? Hay un doble estándar, evidentemente hay un doble estándar, pero es un doble estándar que está en cierta parte es comprensible porque no hay un consenso acerca de qué es lo divino de los dioses. Voy a ponerles varias preguntas. ¿Qué es lo divino acerca de los dioses? A veces se define a los dioses como entidades personales, que son sobrenaturales y que tendrían la capacidad de, en función de nuestros rezos y nuestras acciones, castigarnos o ayudarnos. ¿Qué pasa? Que definir a los dioses como entidades sobrenaturales está pidiendo el principio y es contradictorio con las concepciones naturalistas de los dioses o de lo divino. Tales de Mileto, ¿no?, que habla de la physis, en fin, de naturalista, ¿no?, se suele decir, ¿no?, que es el padre, ¿no?, según las historias clásicas, ¿no?, de la filosofía occidental, porque ya saben que esto viene en fin, de la costa de Turquía, influencias egipcias, semítico-cananeas, ¿no?, pero en estas historias de la filosofía occidental, entre comillas, se suele decir que Tales de Mileto inaugura el naturalismo, incluso el materialismo, pero Tales de Mileto dice todo está lleno de dioses, como si Tales de Mileto fuera un sintoísta. Entonces, esos dioses no son sobrenaturales porque están dentro de la physis. Heráclito habla claramente del theos, del dios, pero no puede estar por encima de la physis, de nuevo, sino que la concepción de lo divino en Heráclito, que es muy oscura, muy difícil de entender qué es lo que quiere decir, pero sea lo que sea, está dentro de la physis, dentro de la naturaleza. Epicuro y Lucrecio, es decir, Lucrecio tiene un libro que se llama De Rerum Natura, ¿no?, sobre la naturaleza de las cosas, ¿no?, la naturaleza, pues los atomistas griegos y latinos hablan de la existencia de dioses que encima no intervienen en los asuntos humanos, por tanto, se rompe la condición de un dios tiene que ser una entidad personiforme que sea capaz de premiarnos o de castigarnos, ¿no? Para Epicuro, para Lucrecio, los dioses y las diosas existen entre los intersticios, entre los infinitos universos, y les importa un pimiento la existencia de los seres humanos, lo mismo que nosotros no prestamos atención a los ácaros del polvo, y sin embargo son dioses para Epicuro, y el epicureísmo latino, y son naturales, aunque están hechos de unos átomos, ¿no?, especiales y tal y cual, pero no son sobrenaturales, y además no intervienen en los asuntos humanos. Por tanto, la concepción que hemos dicho, ¿no?, de entidad personiforme, sobrenatural, que interviene en los asuntos humanos, los estoicos hablan de la naturaleza de nuevo y también hablan de Dios. Spinoza, ¿no?, que coge esta concepción, dice Deus sive natura.
Entonces, ¿cómo se puede decir que lo divino es siempre lo sobrenatural si hay filósofos que están explícitamente identificando lo natural con lo divino o diciendo que lo divino se da dentro de lo natural? Esto evidentemente en el mundo asiático también se ve en el taoísmo, donde decir, las divinidades estarían dentro de la gran naturaleza. Es decir, la diferencia entre planos visibles o invisibles en el fondo sería una diferencia menor porque todo estaría dentro de la gran naturaleza donde se manifiesta el Tao, y es claramente prevalente en el Shinto, donde los kami, que a menudo se los llama dioses, pero que son manifestaciones de lo divino, y digo esto porque ya veremos que el Shinto o el sintoísmo es una de las religiones o como visiones más malinterpretadas desde el mundo occidental. Son muchos, incluyendo los sumos sacerdotes del Shinto, por ejemplo, en la prefectura, es decir, en el santuario de Amaterasu o Mikami, en Ise, la prefectura mía, hay entrevistas, ¿no?, al sumo sacerdote donde dice, no, es lo importante de los kami no son entidades, son propiedades. Son manifestaciones de Musubi. Musubi, ya veremos qué es esto, ¿no? Pero Musubi es un principio impersonal, ¿no? Es interconexión generadora de armonía y de vida. Pero, es decir, no es que esté la roca o esté la montaña y luego haya una entidad sobrenatural. No, es que la manifestación del carácter sagrado de la propia montaña es el kami de la montaña. Por tanto, los kami no son sobrenaturales. Es decir, el Shinto distingue entre un plano visible e invisible, pero el plano visible e invisible están dentro de lo natural. Es decir, los kami son manifestaciones de lo natural. Entonces aquí tenemos concepciones de la divinidad que no son sobrenaturalistas. Digo esto, por ejemplo, Dennett en Breaking the Spell define a Dios y a los dioses siempre en función de lo sobrenatural. Claro, aquí podría decir, bueno, en función de lo sobrenatural según yo lo entiendo, según el estado actual de la física, la química, la biología y tal y cual. Aquí, en todo caso, es decir, las cosmologías, metafísicas y teologías de diversas partes del mundo, hay una tendencia que, como vemos en estos ejemplos que le estoy dando, de ver que lo divino no tiene por qué contraponerse a lo natural. Otro ejemplo que me parece interesantísimo es Varrón. Varrón es uno de los grandes sabios, ¿no?, del siglo II I a.C. En Roma, y Varrón distingue tres tipos de teología: la teología mítica, la teología natural y la teología civil. La teología civil sería como una forma de pegamento grupal con un conjunto de ritos y de símbolos que permitirían, ¿no?, la vida colectiva y demás. La teología mítica sería la teología de los poetas, pero que el pueblo interpreta de un modo literal. Es decir, sobre todo las doctrinas de Varrón nos han llegado a través de San Agustín, donde habla en la ciudad de Dios de Varrón, pero muy probablemente tuvieran mucho que ver con lo que el propio Varrón decía. Entonces, Varrón dice, bueno, la teología mítica tiene una concepción bastante peyorativa en el sentido de es una teología infantiloide, porque piensa que lo divino son entidades antropomórficas, literales, ¿no?, que están detrás del telón, que son capaces, ¿no?, de alterar el mundo natural. Y luego la verdadera teología que le interesa a Varrón es la teología natural, y de hecho San Agustín, ¿no?, se coge este concepto de teología natural. Lo que pasa es que San Agustín dice, bueno, frente a la teología natural, que sería la teología de los filósofos, está también la teología revelada, ¿no?, que sería una teología sobrenatural. En el cristianismo sí existe esa distinción entre el plano natural y el plano sobrenatural, o en muchas ramas del cristianismo. Pero Varrón lo que te viene a decir es, no, es decir, lo verdaderamente real de lo divino es lo que nos dicen los filósofos que estudian la fisis, es decir, es lo natural. Lo natural no se contrapone a lo divino. Es decir, lo divino es una forma de lo natural, aunque es una forma muy excelsa o profunda y demás. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que yo creo que podríamos hablar de teísmos nominales o monoteísmos nominales. Un monoteísmo nominal, esto es una expresión que he usado a veces en otros escritos y en otras intervenciones, y a lo que me refiero es, un monoteísmo nominal es cuando tenemos un panteón de entidades personiformes
algunas de las cuales, con algunas de las cuales interactuamos, otras no. Es decir, hay mitologías, por ejemplo en Mesopotamia o en Egipto, donde dioses que son tremendamente poderosos ya no intervienen en el mundo o nunca han interactuado con los seres humanos. Sin embargo, se dice que son dioses. Entonces, es decir, la cláusula de hace falta interactuar con los seres humanos para ser un dios. Es decir, la cuestión es que el monoteísmo nominal sería, por ejemplo, el monoteísmo hebreo, donde tenemos una pluralidad de entidades y decimos solamente una entidad la vamos a llamar Dios. ¿Y por qué digo que es nominal? Porque el resto de entidades cumplen funciones muy parecidas a las que otras cosmologías u otras mitologías o sistemas religiosos van a designar como dioses o como entidades divinas o como diosas. Entonces, es decir, aquí ya sería una cuestión nominal, pero no solamente, es decir, no me refiero a que es una cuestión puramente superficial de palabras, porque evidentemente implica una teología, es decir, hay una concepción del universo, pero sí que hay un estándar que ya es propio de cada religión o de cada sistema, en el sentido de este tipo de entidad que aquí se le asigna un estatuto divino, en otra religión, este tipo de entidad, o tenemos una entidad que es muy parecida a esta, pero se dice que no es un dios o una diosa, sino que es un ángel o que es otra entidad que no recibe el nombre de dios o de diosa. ¿Cuál es la solución a esto? No hay ninguna solución. Es decir, que esto forma parte ya, digamos, de las propias dialécticas y confrontaciones entre las religiones y el resumen es que no hay un consenso acerca de qué es lo divino, ¿no? Esta falta de consenso acerca de qué es lo divino, a qué podemos designar Dios y a qué no, se manifiesta también en la propia dinámica entre las concepciones mitológicas y las concepciones metafísicas de Dios. Barrón, por ejemplo, piensa que las verdaderas concepciones acerca de lo divino son las concepciones filosóficas, las concepciones naturalistas, y que las concepciones míticas son, a lo sumo, símbolos poéticos, pedagógicos, a través de los cuales gente que no sabe de filosofía puede acercarse a lo divino de un modo infantil, lo que en el cristianismo se suele denominar la fe del carbonero, es decir, es una fe que es más simple, más infantil, porque esta persona, o muchísimas personas, no tienen la capacidad, en un mundo donde la mayor parte de la gente ni siquiera sabía leer ni escribir, de entender lo divino en todo su esplendor, su complejidad, y por tanto entienden lo divino a través de imágenes muy míticas, ¿no? Esta dialéctica también se da en el sentido opuesto, el llamado fideísmo. Teístas que piensan que las concepciones filosóficas de Dios son las falsas. Es decir, que Dios o lo divino nunca pueden tener las propiedades que los filósofos le atribuyen, ¿no? De carácter absoluto, impersonal, perfectísimo, eterno, inmutable. ¿Por qué? Porque estos son elucubraciones, en el fondo paganas, ídolos de la mente, y la verdadera divinidad es únicamente accesible a través de la revelación. Esto es una postura que puede verse claramente tanto en los llamados fideístas frente a los dialécticos, en el periodo de la patrística cristiana, de los primeros siglos después de Cristo. Se ve evidentemente en Lutero, cuando Lutero dice que la razón es la ramera del diablo y por tanto que el dios de los filósofos, el dios de Aristóteles, de los estoicos y demás, que aquello en el fondo no es más que una basura, un conjunto de ídolos conceptuales que nos desvían de la verdadera divinidad. Pascal, frente al dios metafísico de Descartes, dirá que solamente se puede llegar a la divinidad a través de Cristo.
En fin, hay muchos ejemplos de fideístas, evidentemente Al-Ghazal en la tradición islámica, en la tradición judía también, un número generoso, ¿no?, de fideístas que atacan a las concepciones metafísicas de Dios. Dios no puede tener estas propiedades, Dios tiene estas propiedades. Y sin embargo, los filósofos dicen, no, Dios no puede tener estas propiedades infantiloides, ¿no?, de un ser que tiene deseos humanos. ¿Por qué? Porque un ser perfectísimo no puede tener deseos. ¿Por qué? Porque un deseo es una privación, y si tú eres perfectísimo, lo tienes todo, no puedes, por principio, no tienes ninguna carencia, no puedes desear nada. Las acciones, un ser inmutable no puede realizar acciones, no le hace falta realizar acciones, porque el que realiza acciones, el que muta, gana unas propiedades, pierde otras, pero Dios ya tiene todas las sumas perfecciones, Dios está fuera del espacio, del tiempo, o es la totalidad de la realidad. Estas imágenes antropomórficas que nos pintan a Dios, ya sea usando un antropomorfismo, que yo distingo dos tipos de antropomorfismo, fundamentalmente el antropomorfismo anatómico es cuando se imagina lo divino en función de tener un cuerpo humanoide o humano. Pero también hay un antropomorfismo, que es el verdaderamente importante en la cuestión religiosa, psicológico, es decir, el atribuir cualidades humanas, ¿no?, como decía Feuerbach, pero esto ya lo hice mucho antes, el maestro de Genófanes, el maestro de Parménides. Es decir, atribuir cualidades humanas a Dios o a los dioses, y no solamente cualidades humanas en general, sino vicios humanos. Esto aparece también de nuevo en Platón, ¿no?, en la República, cuando la condena a los poetas porque pintan a los dioses con vicios humanos. Los pintan con lujuria, los pintan con celos, los pintan avariciosos, los pintan... Pero esto es algo que evidentemente también es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no?, o el Dios del Corán o de muchas partes de los hadith, pues aparece como una especie de metamonarca o de hipermonarca, ¿no?, despótico en multitud de cuestiones, y que, cuando es generoso, pero también se ve, digamos, su generosidad y su benevolencia también se ve eclipsada a menudo por vicios humanos, ¿no?, del castigo, de la cólera, ¿no?, aplaca, Señor, tu cólera sobre nosotros, etc. Entonces quiero decir que las acusaciones son mutuas. Los filósofos dicen este Dios es un modo mitológico, infantil, antropomórfico, personiforme, animista de entender lo divino, que es la fe del Carbonero, para gente que no sabe o no quiere estudiar filosofía. Y los fideístas dicen, no, este es el Dios verdadero, y estas elucubraciones sobre un Dios perfectísimo, fuera del espacio, el tiempo, que no es personal, que no sé qué, no sé cuánto, son ídolos conceptuales. Frente a este binomio hay evidentemente posiciones intermedias. Por ejemplo, en el mundo cristiano se ha recalcado mucho la doctrina de la analogía entis, es decir, Dios es personal o Dios es amor en términos analógicos, es decir, Dios no tiene cólera o tiene amor o es una persona o tiene voluntad como lo tiene un ser humano, como lo tiene en otros animales, sino que por analogía decimos que Dios tiene estas cualidades. Pero analogía significa parecido y diferencia, porque como Dios es infinito, las diferencias son enormes. Entonces, un modo analógico, es decir, por semejanza de entender lo divino. Pero claro, la semejanza implica también, como digo, una diferencia. Entonces, la doctrina de la analogía entis está a caballo entre una concepción mitológica de lo divino, como un ser puramente antropomórfico, la fe del Carbonero, y una entidad impersonal o una entidad que, si es personal, no tiene nada que ver como son las personas humanas, que son finitas, incompletas, que son, en fin, con deseos contradictorios, con vicios y demás. Es decir, sería personal de un modo realmente tan analógico que realmente se parecería poco, ¿no?, al concepto de persona que usamos. Y luego ya la última división que voy a dar es, hay concepciones no ónticas de lo divino, es decir, hay un porcentaje de teólogos o de filósofos, sacerdotes, sacerdotisas, que piensan que lo divino no puede ser considerado un ente. No ya un ente personal, sino un ente en general. Es decir, no es en el mundo, digamos, en el mundo abrahámico hay una tendencia a interpretar a Dios como el ente supremo. Es decir,
el ipsum esse, es decir, el ente supremo, infinito, absoluto, que ha creado el universo, que es el ens creatum, que es pues eso, absoluto, infinito, incorpóreo, pero que no se identifica con la creación. Esto es lo que Heidegger llama ontoteología, cogiendo un término de Kant. Kant habla de ontoteología y de cosmoteología. Heidegger da la acepción de que la ontoteología es el modo de entender el ser en función de un mega hiperente que habría diseñado, planificado el resto de entes. Es decir, hay una jerarquía de entes y todo tan como una pirámide, todos dependen de ese ente. Hay, como digo, teólogos que piensan que eso es ya un modo, otra forma de ídolo. Esto aparece ya en la patrística, pero si tuviéramos que remontarnos antes, digamos, de la llamada teología negativa o apofántica, hay un discurso muy interesante de San Pablo, que aquí evidentemente voy a resumir súper rápido, en Hechos de los Apóstoles, donde se dice que San Pablo va a Atenas, que está muy enfadado, ¿no? Porque ve ahí un montón de estatuas, ¿no? De ídolos. Para la mentalidad, ¿no? Iconoclasta de un judío de aquella época, pues tanta estatua y además de dioses paganos que San Pablo interpreta como demonios en otros sitios, estaba muy, muy cansado, ¿no? Pero va al Areópago y da uno de sus discursos más interesantes. Aunque se dice que allí había filósofos epicúreos, estoicos, que se ríen de él, que le hacen preguntas y San Pablo se va enfadado. Pero dice algo así como: atenienses, en verdad veo que sois un pueblo tremendamente religioso. Porque viniendo por acá, es decir, no dice, me estaba enfadando con tanta estatuilla de tanto diosecillo y diosecilla, eso San Pablo se muerde la lengua, pero dice, he visto que teníais una estatua al dios desconocido, al agnostos theos, de ahí viene agnosticismo, ¿no? En el siglo XIX, agnostos theos, que se va a traducir en la Biblia de Vulgata por el Deus absconditus, el Dios escondido, el Dios oculto. Entonces San Pablo dice, no solamente tenéis estatuas, ¿no? A los 12 olímpicos y a multitud de entidades que me gustaría destruir, ¿no? Con un martillo, pero eso San Pablo no lo dice, pero he visto que tenéis una estatua al Dios desconocido, un altar al Dios desconocido. Y eso realmente me sorprende. Yo vengo a deciros que el Dios desconocido, ¿quién es el Dios desconocido? ¿No? El sumo creador de los cielos, de la tierra, en él habitamos, en él vivimos, ta, ta, ta. La cuestión es que ese Dios desconocido ha sido usado después de San Pablo por la teología negativa. Es decir, la teología negativa lo que dice es Dios es tan distinto al mundo que solamente podemos saber lo que no es Dios. ¿Cómo no es Dios? Dios no es corpóreo, Dios no es finito, Dios no es imperfecto, Dios no es... Si todos, digamos, todas las propiedades del mundo que consideramos imperfectas, pues las vamos quitando a Dios. Entonces no sabemos cómo es Dios, sabemos cómo no es Dios, aunque el conocimiento negativo no es la negación del conocimiento, pero ya un Dios que es realmente misterioso. Y sin embargo, como los creyentes tratan de algún modo de interpretar el mundo de un modo que puedan entender, pues se le proyectan máscaras antropomórficas, ya sean anatómicas, es decir, Dios como un anciano venerable que está en el tercer cielo, o psicológicas, ¿no? Dios como me está poniendo a prueba, Dios ha decepcionado, es decir, Dios como un hiperagente antropomórfico, diría, no, esto es un ídolo porque Dios es lo distintamente otro, esto es un modo, en el fondo, infantil, ¿no? De entender la divinidad. Aparte de esta teología negativa, podríamos hablar de la teología del maestro Eckhart, donde dice que lo verdaderamente real es la divinidad, Gottheit, y que cómo es accesible la divinidad a la imaginación humana, el resultado es God, es Dios. Es decir, Dios no es lo verdaderamente real, Dios es el producto de la imaginación humana tratando de captar la divinidad, de Gottheit. Lo verdaderamente real es la divinidad. Y la divinidad no es como nos la imaginamos, es decir, nosotros distorsionamos la divinidad al aplicarle, pues, que si es un ente, que si es como un ser humano, que encima un ser humano, encima generalmente no ya antropomórfico, ¿no? Sino andromórfico, es decir, como el señor, no la señora, es decir, como el médico, como un arquitecto, como un pastor, como un gran militar, es decir, se lo imagina como la idea de poder
no de un ser humano, sino de un ser humano masculino encima, ¿no? Entonces el maestro Eckhart, junto con una teología negativa anterior, ¿no? Que de algún modo tiraría del hilo, ¿no? De ese agnostos theos, ¿no? Que le sorprendía a San Pablo, estoy diciendo, aquí lo divino es una dimensión de la realidad que no es una entidad como nos la imaginamos, que no es antropomórfica, que no. Esto Heidegger lo desarrolla cuando habla del último Dios en la llamada Beiträge, que son, y otros textos esotéricos que Heidegger no publica en vida. Menos mal, porque son para sacarse los ojos como Edipo, ¿no? En fin, de lo horriblemente escritos que están. Dentro de eso hay algunas ideas interesantes, como son las críticas a las concepciones ónticas u ontoteológicas de Dios. Entonces, él está diciendo, me dice, puedes ver todos los entes de la realidad, nunca verás a Dios. Dios no es un ente, es decir, no es un ente que haya diseñado otros entes. Estas son metáforas de arquitecto, metáforas de pastor que guía, metáforas de militar que ordena o de político. Son metáforas antropomórficas que provienen de una tendencia que tenemos en ontificar todo, en pensar que todas cosas son entes, y encima entes de un modo antropomórfico. Entonces, ¿qué es el último Dios para Heidegger? Evidentemente no vamos a hablar de esto, pero es como una especie de dimensión de significatividad, es decir, de paradigma sociocultural que podría venir o no en la historia de la humanidad, y que si viene las cosas volverían a aparecer como más profundas de lo que aparecen en la época de la tecnología planetaria, donde se le reduce a su utilidad práctica. Es decir, todas estas cosas de Byung-Chul Han y demás son en el fondo están súper inspiradas en Heidegger, ¿no? La idea de las no cosas, ¿no? La idea de que vivimos en una época raquítica que reduce todo a su utilidad práctica, que el capitalismo deshumaniza, todas estas cosas. En el fondo, es decir, evidentemente esto está en muchos autores, ¿no? Evidentemente, pero Byung-Chul Han estudió explícitamente a Heidegger. Entonces el último Dios no sería una entidad, sino un paradigma de significatividad, es decir, algo que pasaría en la realidad que permitiría que las cosas aparecieran con una dimensión sagrada, los bosques, la luna, los seres humanos y demás, y no como objetos de consumo o de especulación económica. El último ejemplo que pongo es Nishida, de la escuela de Kioto, uno de los grandes filósofos, no ya de la escuela de Kioto, ¿no? Sino los grandes filósofos en general, ¿no? de la historia, llamado fundador, ¿no? Que se da paseíto, ¿no? Por un camino muy bonito en Kioto, que a día de hoy se le conoce como el camino de la filosofía, ¿no? Tetsugaku no Michi. Pues Nishida, que está dialogando con la tradición occidental, él habla de la nada absoluta, hay dos nadas. La nada relativa es ese vacío del que ya hemos hablado, ¿no? Es decir, las cosas están vacías de sustancia, independiente y permanente. Las cosas están vacías de una esencia autónoma e inmutable. Pero luego también habla de una nada absoluta. Es un zetaimu, es un nada absoluta, y un lugar, es decir, como una especie de ámbito, zetaimu no vaso, es decir, el ámbito ontológico más general donde aparecen las cosas. Es decir, no es un ente, es decir, la realidad, el lienzo, vamos a decirlo así, donde aparecen las cosas, eso es la nada absoluta. Y esa nada absoluta, que es la condición de posibilidad del ámbito ontológico más general, o ontológico o meontológico, es decir, de no ser, no es una entidad, es decir, lo que permite que las entidades surjan no es una entidad ella misma, sino que es ese lienzo. Esa nada absoluta, Nishida en varios de sus últimos escritos lo identifica con Dios. Es decir, un Dios que claramente no solamente no es antropomórfico, te lo puedes imaginar antropomórfico en un sentido poético, es decir, como vamos a Nueva York y vemos la estatua de la libertad, ¿no? Las estatuas de la madre patria en muchos sitios, ¿no? O la muerte con la guadaña, es un modo poético, ¿no? Esta persona no tocó la mano de la muerte demasiado pronto, es un modo poético, es decir, no creemos que la muerte sea una entidad y que la muerte es una entidad antropomórfica, es un modo poético, pero mucha gente cae en ese literalismo, ¿no? De pensar la muerte como algo real y demás. Es decir, podemos interpretar a Dios de un modo personal, de un modo poético, pero Dios es el ámbito más general donde aparecen todas las cosas. ¿Y a qué recuerda esto? Pues al Buda cósmico. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Empecé hablando
del problema de lo divino y de Dios en el budismo. ¿Por qué es problemático? Porque es problemático en general, no ya en el budismo, sino como ven en general. Les he dado ejemplos de Grecia, del mundo cristiano, podría dar muchos otros ejemplos, pero doy referencias, ¿no?, que no son más conocidas para que vean que no hay un consenso acerca de qué es Dios, acerca de qué es lo divino, que mucha gente da definiciones demasiado raquíticas o reduccionistas acerca de lo divino. Lo divino tiene que ser una entidad antropomórfica con la que interactuamos. ¿Qué pasa si no es una entidad? ¿Qué pasa si no es antropomórfico? ¿Qué pasa si no, no interactuamos con esto? Ah, pues no es divino. No, porque estas metafísicas o estas teologías hablan de un Dios o de lo divino de un modo no sobrenatural, no agencial, no... Ah, bueno, pues a mí me da igual lo que digan. Bueno, pero a nosotros sí nos importan lo que digan distintas tradiciones, las cotejamos, las analizamos y lo que vemos es lo divino. Dios es una dimensión tremendamente, la dimensión como más importante, más profunda a nivel ontológico para quien en su ontología o en su metafísica o en su cosmovisión incorpora lo divino o a Dios, pero no hay un consenso acerca de qué estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Pues diciendo, si usted entiende lo divino como un ente de carácter antropomórfico o un dios teísta como un ente de carácter antropomórfico, aunque sean términos analógicos, que podría, digamos, salvarnos a todos, que estaría escuchando nuestras súplicas, que nos vería y demás, pues entonces el Buda Amida de la tierra pura o de la verdadera tierra pura podemos decir que es un dios en ese sentido. Si usted tiene una concepción de Dios puramente personiforme, entonces el Buda cósmico no es un Dios. Si usted tiene una concepción de Dios que hace falta ser un Dios creador, pues entonces no, el Buda cósmico no es un Dios creador, porque no, la realidad es eterna, es decir, las cosas que aparecen son manifestaciones o emanaciones del Buda cósmico, pero no las ha creado, es decir, no es la metáfora de un arquitecto y demás, pero entonces también tendríamos que decir que la teogonía de Hesíodo, como no hay un dios creador, pues ahí Hesíodo tampoco está hablando, aunque pone Theos, ¿no? Es decir, la génesis de los dioses, Hesíodo no estaría hablando de los dioses porque no hay un dios creador, pero es que también podríamos decir, pero es que en la Biblia tampoco hay un dios creador, porque el pensamiento, esto lo dicen en fin, muchos filólogos e historiadores de la antigüedad, que la idea de un Dios creador y de Dios creador de la nada es una idea bastante moderna y que durante muchísimo tiempo el pensamiento hebreo lo que le interesa es un Dios que pone orden en el caos. Es decir, que Dios no crea el universo de la nada, sino que pone orden en un caos preexistente, interpretado como un abismo acuático, una especie de mar caótico. Entonces Dios separa. Es decir, Dios no es que esté una especie de oscuridad total y Dios diga ¡pam! Y aparecen ahí todas las cosas, ¿no? Los dinosaurios, o la fauna del Pérmico, ¿no? Las estrellas, los átomos, sino que hay un abismo preexistente que la Biblia no te dice ni de dónde sale ni del origen, lo mismo que tampoco te habla del origen del dios Hel, tampoco te habla del origen de ese abismo preexistente, y lo que hace es poner orden en el caos. Es decir, un dios que ordena, que esto también aparece en las funciones de Asur, el dios supremo de los asirios, y de otras divinidades. Por ejemplo, Marduk, en el panteón babilónico, mesopotámico, se transforma en el dios supremo cuando vence a Tiamat, y Tiamat es el símbolo del caos que es el océano, que es algo que va a coger el pensamiento hebreo, ¿no? Es decir, Yahvé demuestra su poder separando las aguas, poniendo caos en el orden, destruyendo a Leviatán, ¿no? Es decir, es así como se muestra, ¿no?, su capacidad, poniendo orden en el caos, y el caos identificado en fin, con entidades acuáticas, marítimas y demás. Es decir, no hay una creación de la nada, porque el concepto de nada absoluta probablemente es muy difícil rastrearlo antes de Parménides. Y los otros conceptos de vacío y demás se refieren más bien a caos donde no hay orden, por ejemplo, un yermo, un desierto, un océano, ¿no?, para una civilización que no tenga tecnología. Entonces, si decimos, no hay un Dios supremo, si no hay un Dios creador, dice, bueno, porque tampoco, según muchos no hay tampoco un Dios creador en el Antiguo Testamento. Otra cosa son las interpretaciones de la teología posterior del Antiguo Testamento, evidentemente.
En fin, acabo este vídeo, perdonen, digamos, esta lluvia, ¿no?, de referencias. No son caóticas, sino lo que he tratado es de exponer sobre la mesa las principales cartas del tema, es decir, principales ramas del budismo, sobre todo las que han influido en Japón, cómo se entiende allí lo divino, cómo se entienden los dioses, cuál es el problema, la falta de consenso de qué entendemos por Dios o por los dioses, lo natural, lo sobrenatural, lo personiforme, lo no personiforme. Y entonces, pues pensarán muchos de ustedes que no hemos resuelto el problema, pero aquí no se trata de resolver un problema, sino de decir, esto es más complejo, esto no se puede resolver de un modo binario, diciendo, el budismo es una... ¿Cuál es el rol de Dios en el budismo? ¿El budismo es una religión atea o agnóstica? ¿Dios sí o no? Porque hay muchas formas de entender lo divino, muchas formas de entender a Dios. Algunas son compatibles con el naturalismo y el materialismo, otras no lo son, algunas son personiformes, otras son impersonales, algunas son ónticas, otras son ontológicas, y no digamos de un modo, es decir, yo no les he puesto ejemplos de teologías o de religiones minoritarias, sino he puesto ejemplos de cosas importantes, de desarrollos religiosos o metafísicos o de cosmovisiones muy conocidas que durante mucho tiempo, incluso en la actualidad, pues mantienen concepciones acerca de lo divino que no son compatibles con las concepciones de lo divino de otras religiones, y esto evidentemente es un subtipo de problemas acerca de los que no nos ponemos de acuerdo. Si la realidad hablara por sí misma, si hubiera una transparencia ontológica, nos habríamos puesto de acuerdo hace mucho tiempo, nos podemos poner de acuerdo en que el cielo a menudo es azul, pero en muchas otras cuestiones no nos ponemos de acuerdo acerca de la naturaleza del ser humano, sobre la estructura de la realidad, si Dios existe o no, si existe, cómo lo tenemos que interpretar, si somos libres, cuál es el bien, qué es la justicia, si son objetivos o no. Los grandes problemas filosóficos dan mucho de lo que hablar y seguirán dando de lo que hablar, y pues por lo que a nosotros respecta volveremos sobre algunos de estos puntos, y por lo menos si se quedan ustedes con el mensaje, esto es muy complejo, el budismo no es homogéneo, hay muchas ramas y son muy interesantes las comparaciones con otras religiones y con otras tradiciones filosóficas, por lo menos veremos que el asunto no es tan simplista y que a menudo mucha gente trata de encuadrar o enmarcar conceptual y emocionalmente el asunto de lo divino y de Dios de un modo tan hipersimplificado que habría que decir. Creo que es momento de sentarnos y ver que este asunto requiere un detenimiento mayor. Muchas gracias.